Las cruces del ex secretario de Salud, Peña Nieto, Odebrecht, la PGR y un incómodo titular de la FEPADE. Inicia la desbandada de políticos y de chapulines y además la inseguridad. ¿Es mera percepción? Quédese con nosotros, iniciamos en Controversia. Las cruces del exsecretario de Salud. Por la puerta de atrás deja su cargo como secretario de Salud Antonio Cruz Esmada. Llegó al gobierno priista, un relevo panista. Por tercera ocasión es titular Alfonso Petersen. El exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada niega que se va por malos resultados y reitera su aspiración por llegar a la alcaldía de Zapopan. En 2014 la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías por casi 3,000 millones de pesos en el Seguro Popular, cuyo titular era Antonio Cruz Esmada. Subsanar la mala calidad en los servicios y el desabasto de medicinas serán las primeras tareas del nuevo titular de Salud, declara el gobernador Aristóteles Sandoval. Su prioridad es la salud de los jaliscienses, por lo que no aspira a nada en el proceso electoral de 2018. Bueno, pues se da el cambio de titular de la Secretaría de Salud, pero comienzan a salir diferentes aspectos que encienden al menos focos de alerta con respecto a cómo se hacían las cosas en los anteriores 2 años. Bueno, damos comienzo. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches a todos. Y David Gómez Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues, ¿qué tanto deja el ex secretario de Salud? Un cruces, cochinero, yo creo. Y la cruz que arrastra ahora. Sí, un desorden, sin duda alguna. Primero lo hizo en el Seguro Popular, en donde 2013, 2014 y 2015 hay un montón de señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Son varios miles de millones de pesos que no se han aclarado. Él dice que ya los solventó. En casi todos lo que hay son procedimientos arrancados y la auditoría te toma en cuenta esto como tu intención de hacer las aclaraciones, pero el destino de ese dinero todavía sigue pendiente. Quizá la gota que derramó el vaso fue esa gira que hizo el gobernador al norte del estado, en donde pudo constatar que todo lo que le decían y que él decía que no existía era cierto: centros de salud cerrados, farmacias de servicio público, de las áreas de salud de servicio público completamente vacías, médicos que están asignados en municipios, especialmente en municipios pequeños y alejados, que tienen la plaza en ese municipio, pero que en realidad trabajan en el área metropolitana de Guadalajara, lo que deja a esos municipios sin médicos. Y otras cuestiones más, un adeudo tremendo con quienes se llaman cubrincidencias y que pues de cualquier forma son quienes tienen a su cargo la operación del sistema público de salud. Él en las últimas semanas, cuando pues en realidad ya se había destapado lo que estaba sucediendo en el norte del estado, en algunos municipios, lo que sucedía en el hospital de Puerto Vallarta, el prácticamente cierre del hospital de Huejuquilla. Después de que esto pues, era muy evidente y ya no podía sostenerlo, lo que empezó a hacer es echarle la culpa a los responsables de cada uno de estos hospitales, que la verdad es que pues es como si fueras el papá de la casa y te das cuenta que todos en tu casa son un desorden y pues de pronto dices, bueno, pues es que mis hijos son un desastre, ¿no? Cuando el responsable era él y él tenía que resolverlo. A esto le sumamos lo del tema de la maternidad López Mateos. Es un cochinero por todas partes. Creo que ya para el gobernador era un asunto insostenible. Entonces, ¿no es porque quería ser candidato, Julio? Bueno, esa es una salida ahí que encuentran un poco digna, digámoslo así. Pero nomás lo dijo él, el gobernador. Porque nunca... en realidad, sí, porque ni siquiera obviamente no le decía el gobernador, esto lo dijo él para tapar esta salida y que fuera digna, y que por cierto yo veo muy difícil que logre la candidatura. Por cierto, Cruz Esmada no tiene trabajo político en Zapopan, no tiene estructura, no tiene en este caso ni el carisma ni la simpatía con los habitantes del municipio. Yo lo veo complicado y tampoco creo que lo vayan a imponer, tampoco creo que se la juegue sí el gobernador. Sería ahora sí el colmo de los colmos, ¿no? Después de lo que pasó en 2015 y no lo veo, la verdad. Y creo que sí, quien más gana en esto es el gobernador, porque ya se quita este peso político de encima. Y pues aquí también
¿sabes lo que llega uno a reflexionar? Es, ahora que llega, por ejemplo, Alfonso Petersen, ¿a poco no hay otro médico en todo Jalisco que pueda llegar a presidir? Porque otra vez recurren a él como bombero, como dicen también en el fútbol. Es por tercera ocasión que llega Petersen, pero es la segunda también que llega, digamos, a rescatar luego de varios escándalos. Ocurrió también con Emilio González. Los 10 mejores técnicos en la materia a nivel nacional, ¿eh? No, claro, no le quito méritos, y en realidad estaba bien la Secretaría de Salud cuando él la encabezaba, pero también ahí es un mensaje de que en el PRI también no tenían perfiles técnicos para esto, ni que pudieran encabezar, y una vez tienen que recurrir a un viejo conocido. Uh-huh. Jaime. A ver, yo creo que el PRI tiene perfiles para haber sacado de sus cuadros a alguien en la Secretaría de Salud, pero la cosa estaba tan descompuesta. Creo que ahí también es una especie de estrategia es una jugada política en la que pones a un militante de otro partido en la búsqueda de que llegue y en determinado momento legitime lo que encuentre o no en la Secretaría de Salud. Una secretaría con muchas problemáticas, como ya se planteó aquí, y que desde que inició este sexenio se encontró con saqueos gravísimos en el Seguro Popular, en la compra de inmobiliario médico, en la compra de sistemas de cómputo. Una de las 13 denuncias de las pocas que ha concretado la Contraloría, la mayoría en monto es lo que se saqueó de la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, creo que es lamentable que en una secretaría que necesitaba mayor estabilidad y consolidación institucional haya ya 3 cambios, en una secretaría de vital importancia para la calidad de vida de los jaliscienses, y en la que es ya reconocido oficialmente que no se podrán subsanar los déficits que hay de atención de primer nivel en salud. Es decir, hay déficit de médicos, hay déficit de enfermeras en distintos puntos del estado que no se pueden cubrir también por las deficiencias presupuestales que hay en salud. Es decir, hoy el problema en Jalisco no es que construyas un hospital, sino que no hay recursos para mantener la nómina del personal médico que tiene que atender esos hospitales, ¿no? Entonces, pues yo veo un cierre muy complicado en una de las secretarías que yo creo debería ser una prioridad de cualquier gobierno. David, la librará por una parte el secretario saliente y le alcanzarán 13 meses al entrante para reencarrilar esta secretaría. Bueno, yo creo que en efecto Alfonso Petersen es uno de los funcionarios del área de salud más competentes del país. Creo que tiene una vocación de servicio probada, pero no sabemos todavía a ciencia cierta cómo va a recibir la Secretaría. Pero me voy un par de pasos atrás. A mí, en Jalisco podríamos decir que existen 3 subsistemas de salud. Está el de los hospitales civiles asociados a la Universidad de Guadalajara, está el de Seguro Popular asociado al gobierno federal, y está la Secretaría de Salud con algunas funciones, que de hecho es el subsistema más chico. Creo que desde el principio, cuando se detectaron los primeros errores, las primeras observaciones en el subsistema del Seguro Popular en Jalisco, no debió haberse promovido a su titular a la Secretaría con tantas observaciones. Creo que ahí hay un tema de un dilema político que enfrentan los ejecutivos en el mundo, de si promover políticamente a sus ministros, en este caso a sus secretarios, o realmente hacerles un encargo técnico especializado para que hagan su trabajo para el que fueron nombrados. El problema con este tipo de situaciones, como en los sectores de salud, educación o en general combate a la pobreza, es que las irregularidades y los desvíos y las omisiones y las observaciones que estamos viendo tienen un efecto en la población diferido. No es tan escandaloso como en la seguridad u otros temas que vamos a discutir acá, donde de inmediato el deterioro de los indicadores o de las condiciones afectan la calidad de vida de las personas. Aquí el deterioro es muy gradual, es paulatino, se ve en años futuros. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en este momento le va a pegar a los jaliscienses en algún tiempo futuro, porque es cuando se va a ver cómo les va a afectar el desabasto de salud o la falta de servicios clínicos y ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, el hecho de que pero ya se vio, David, o sea, la crisis que generó en el Seguro Popular hizo que el Hospital Civil parara en algunos casos, un momento. Pero por ejemplo, se arrastra, es decir,
eso va a tener todavía efectos posteriores más graves por el hecho de que la gente no se pueda atender plenamente, por el hecho de que no tengan los medicamentos adecuados, por lo que no tengan las dosis suficientes, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo primero es que llama la atención que se haya promovido un funcionario que tenía ese tipo de observaciones. Y ahora que llega a la Secretaría, que arrastra un montón de problemas, algunos de este periodo, otros de periodos anteriores, se agrava la crisis. Y ahí hay otro tema que tiene que ver con, digamos, la falta de una serie de controles internos en los despachos de los secretarios para que las transiciones, para que las entregas y recepción no se unipersonalicen. No es posible que una secretaría del tamaño de la de salud o la de educación u otras que son muy grandes dependan tanto de una persona. Debería de haber consejos, debería de haber otro tipo de lo que le llaman gobernanza corporativa en el gobierno, de cómo gobiernas el gobierno, para que esos cambios no sean tan, tan graves y que además haya una cierta continuidad de políticas. Lo que estamos viendo es una disrupción muy fuerte y yo sí creo que Alfonso Petersen pues va, a tratar de apagar el fuego, pero no sabemos todavía la gravedad de la situación en la Secretaría. Bueno, pues nosotros prácticamente tenemos que ir a la pausa. Tras esta regresaremos para platicar acerca de otra crisis, la de inseguridad. Y es que, bueno, seguimos preguntándonos, ¿es mera percepción? No se vaya. Percepción de inseguridad. El 60% de la población de Jalisco mayor de 18 años considera la inseguridad como el principal problema, seguido del aumento de precios y el desempleo. El 42.2% de los habitantes de Jalisco considera que vivir en su entorno, colonia o localidad es inseguro. Los cajeros automáticos instalados en la vía pública resultan inseguros para el 81.2% de los habitantes de Jalisco. Pues cada vez más inseguros se sienten los ciudadanos. Después de esta encuesta de percepción, sigue quedando claro, Julio. Queda clarísimo, no es percepción, un simple ejercicio que se puede hacer con vecinos o con parientes y amigos, es todo mundo conoce o alguien que ha sido víctima de un hecho de inseguridad, desde los más comunes que desgraciadamente no deberíamos acostumbrarnos ni que fuera cotidiano, pero desde los más comunes que ocurren en las calles, los robos, los conejeros, los que te quitan el reloj o la cadenita, y yo lamento mucho que mientras estos indicadores confirman esto que vivimos cada día, pues los principales encargados de la seguridad estén más bien pensando en aspiraciones políticas, porque Almaguer, el fiscal general, ya tiene más bien la mira puesta en la licencia que va a pedir a finales de octubre o días más, días menos, y Marco Valerio de la Agencia Metropolitana hoy también diciendo que sí aspira a Guadalajara, ya sin tapujos, a pesar que no tiene ni un año en el cargo y es una institución que requiere de ser consolidada porque es de reciente creación y ni así está tan sensible para eso. Y Salvador Caro pues también con aspiraciones y segurísimo lo veremos o en la boleta o en algún cargo, y pues se sigue politizando estas posiciones tan importantes. Ahorita lo decíamos de salud, de la importancia de tener técnicos, de tener esquemas de gobernanza. En seguridad también se necesitan técnicos y bueno, se ha hecho esa fórmula, a veces no funciona, pero tampoco la de los políticos, esa sí está probada que casi es un fracaso, excepto lo que ocurrió con Mancera, que sí saltó a otro cargo, pero que también vemos que luego se le descompuso porque todo era un problema. Si nos vamos a esto de percepción, él lo que quería allá era generar la percepción de que había muchos detenidos siempre, aunque luego se soltaban, y era un engaño, ¿no? Entonces esta vía de politizar estos puestos sin duda está dando al traste, y lamentable, ¿no? Que estén pensando más en sus aspiraciones que en lo realmente importante, que es garantizar la seguridad.
Pero hace apenas una semana nos decían, Jaime, que pues algunos índices estaban bajando, ¿no? 5% el robo común. Que los robos 5%, pero también reconocían una muy grave, que habían subido 15% los homicidios. Y eso se confirma sumando y viendo, por ejemplo, todos los homicidios que hubo este fin de semana, 29 creo, tan solo el fin de semana entre la zona metropolitana y el interior del estado. No, yo creo que lo que queda claro en la encuesta nacional de seguridad urbana, la última que dio a conocer el INEGI, que más o menos va en la línea de la ENVIPE, que te mide todos los miles y millones de pesos que cuesta la inseguridad al ciudadano por lo que le roban, ¿no? Lo que le cuesta recuperar el faro, la defensa, la batería, hasta la máquina ya se están robando de los coches en la vía pública, o lo que gasta en asegurar su casa, porque otro de los síntomas es que ya los que nos estamos encerrando somos los ciudadanos más que la delincuencia, ¿no? Todas estas mediciones, junto con, por ejemplo, la de percepción del Observatorio de Jalisco Cómo Vamos, te dice que la percepción de inseguridad es creciente a nivel nacional, a nivel local, lo que también confirma el gran fracaso en las políticas de seguridad pública, tanto a nivel federal como local y municipal, ¿no? Hay un gran incumplimiento de lo que se dijo desde empezar a nivel federal, que fue como la gran oferta para contrastar con el gobierno de Felipe Calderón, que decían vamos a apaciguar el país, y lo único que hicieron fue tratar de desnarcotizar el discurso, tratar de ignorar y tapar en la narrativa todo el tema de la delincuencia organizada y proponer un combate integral de la inseguridad, no solamente con policías y con armas, sino con el tema de la prevención del delito, de la recuperación de espacios públicos, de oportunidades a los jóvenes, de reducir brechas de desigualdad, y todo eso no se cumplió, no hay manera de medirlo, no hay manera de decir cómo apoyaron esas políticas al trabajo de los policías. Hay un fracaso total en el tema de la depuración policial, por todos los cuestionamientos que hay a los exámenes de control y de confianza, y ese es el resultado, ¿no? Cómo la delincuencia común y organizada ve una debilidad en las estrategias policiales, en la falta de coordinación, y están haciendo de la calle pues un día de campo para ellos, ¿no? Y otra percepción de los ciudadanos, David, que no hay policías en las calles. Pues es que hay pocos. En términos de los policías que debe haber por cada 100,000 habitantes, hay un déficit en todo el país. Pero lo primero que yo quisiera resaltar es que el hecho de que ya contemos con más información a partir de las encuestas que levanta el INEGI y de las distintas encuestas que levantan observatorios y grupos independientes, por lo menos tenemos más información sobre el fenómeno. Y ocurre algo muy curioso. A diferencia, por ejemplo, del ámbito educativo, donde la percepción es muy buena, los padres de familia y los usuarios de los servicios educativos en este país creen que la educación es muy buena, a pesar de que en los indicadores objetivos México no se desempeña lo suficientemente bien. Somos de los últimos lugares de los países de la Organización Económica para el Desarrollo, OCDE, en el mundo. Y Jalisco con respecto al nacional también, que es media tabla para abajo. Pero digamos que en educación lo que sucede es lo inverso de la seguridad, por eso lo menciono para ilustrar el punto. En educación los mexicanos creemos que estamos muy bien, a pesar de que en términos objetivos no lo estamos, de acuerdo a los exámenes, a las pruebas y demás. En seguridad es a la inversa. Estamos muy mal, pero la percepción es mucho peor. Porque lo que sucede con la seguridad es que cuando existe un delito, cuando sabemos de alguien que le ocurrió un asalto, tiene un efecto demostrativo muy fuerte y entonces se disparan los índices de percepción en forma negativa. Y lo que está pasando ahorita es que hay una ascendencia de los índices delictivos objetivos, es decir, de la experiencia que estamos teniendo los ciudadanos, asaltos, robos, etc. Entonces la percepción está en el punto más deteriorado en la historia de lo que se ha medido hasta ahora de la inseguridad en este país. Es decir, estamos en un punto de quiebre a nivel nacional donde Jalisco está un poco mejor de la media nacional, que es la excusa y la justificación permanente de la mitad de los estados de la República, que por razones aritméticas están arriba del promedio nacional, frente a los que están peores, como Tamaulipas, Nuevo León y otros estados. El punto aquí es que tiene que ver con dos cuestiones. Una ya la decía Julio, que es el manejo político de la seguridad pública, que ahí es donde me parece que los políticos y la clase política y los dirigentes y gobernantes todavía no terminan de entender que tienen que nombrar en esos cargos a
encargados de las corporaciones policíacas que no tengan aspiraciones políticas, que realmente estén comprometidos con el trabajo que tienen que realizar. Pero la otra parte de la ecuación es mucho más compleja y es donde todavía no damos con fórmulas nuevas de combate al crimen que no tengan que ver con lo que ya se ha intentado en muchas partes del país a distintos niveles de gobierno y que tampoco han funcionado. Ahí es donde tenemos que ser mucho más creativos e innovadores y trabajar junto con el gobierno, Estado y sociedad para ver qué fórmulas y qué, digamos, soluciones podemos encontrar frente al crimen organizado que está rebasando completamente las corporaciones policíacas en todo el país. El asunto es muy grave, puede llevar a un desbordamiento brutal de la violencia, porque esto ocurrió, por ejemplo, en lugares como Brasil o ciertas ciudades de Brasil o Venezuela, donde hubo un punto en que ya los gobiernos no gobernaban las ciudades, sino el crimen organizado. Y eso es muy peligroso. Pues ¿para qué te vas tan lejos? Pues ve Michoacán, ve Tamaulipas. Pues Tamaulipas, Pero a nivel nacional, por no. ejemplo. Y la información científica la tienen, está mapeado, se sabe dónde están los focos rojos y ni así atacan esos puntos clave. Eso es también lo que llama la atención. La información la tienen para generar estrategias técnicas y científicas, pero no está pasando nada. Pero no saben cómo, Sonia. A ver, yo lo que creo que ha pegado mucho en la percepción en el caso de Jalisco es que se disparó en delitos de alto impacto en los últimos años el crecimiento, es decir, Jalisco de pronto se convirtió en uno de los estados más peligrosos del país, aunque digamos que no estamos como Tamaulipas o que no estamos como Michoacán u otras entidades que han tenido crisis severas de inseguridad. Seguramente ya cuando nos ponemos a echarle números, en particular en el caso de desapariciones y homicidios, que son quizá los dos delitos que más nos están pegando ya en lo general, en nuestros cambios de hábitos, en cómo nos sentimos. Creo que Jalisco ha crecido mucho más rápido que otras entidades. Eso, por supuesto, que se refleja en la percepción. Y la otra parte es que las autoridades, a pesar de esto que señala Julio, de que tienen mapeado, tampoco han encontrado qué es exactamente lo que está pasando. Es decir, tenemos en nuestra casa al cártel más sanguinario y más peligroso y calificado en todo el mundo como el de mayor crecimiento. Se dice que sus líderes viven en nuestra entidad, que viven en determinada región del estado, que operan en negocios. Las últimas listas que ha dado a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nos dejan claro cómo funciona también financieramente de manera abierta el crimen organizado en nuestro estado. Y las autoridades no han encontrado la manera de hacerle frente a un crimen que por supuesto es mucho más poderoso en este momento que el Estado. Y la otra parte que también me parece que es muy relevante, yo no estoy tan de acuerdo en que al frente de las corporaciones de seguridad tengan que estar policías. Ya vimos lo que pasó con Nájera, que él fue parte del crecimiento del crimen organizado, no sé por qué, pero... y era un policía toda la vida, ¿no? Exactamente, entonces yo no creo que esa sea la fórmula, que sea un político. Más bien, si vas a poner a alguien que tiene pasado y que pretende tener futuro político, lo que tienes que exigirle es que sea responsable y que durante el tiempo que estén en el cargo, su prioridad sea la seguridad y no esté pensando en otras cosas. Y la otra parte es la dificultad, que esto me parece también muy relevante, que han tenido para ejercer cambios al interior de las instituciones. Tú ves, por ejemplo, a un Eduardo Almaguer que ha hablado de crear fiscalías especializadas en algunos delitos, como el tema de feminicidios, con el tema de la alerta, el tema de las desapariciones, pero luego ves a sus ministerios públicos actuando igual que actuaban hace 2, 3, 4, 5, 6 años. O sea, no logran hacer esos cambios realmente. Entonces, o no tienen liderazgo o son cambios que nomás le anuncian a los medios de comunicación. Algo sucede que no tienen ni siquiera, y lo vemos también con los jefes de las policías que anuncian cambios en los sueldos, en las condiciones laborales de los policías en los municipios, en la cercanía con los comandantes, y seguimos viendo policías que no están haciendo su chamba. Entonces, tampoco lograron asumir ese liderazgo. Por lo pronto, la Agencia Metropolitana
bueno, ha planteado algunas alternativas. Ya nos hablan de recortar los horarios en antros. Esta cierta coordinación para algunas cuestiones me parece positiva. Es mejor que cuando no ha pasado nada y no se ponen, que son incapaces de sentarse siquiera. Pero esa es la única buena noticia que hay, porque ahora que hicieron el balance del mes después de que anunciaron esas medidas, pues los índices están ahí iguales o incluso subiendo, y la percepción de inseguridad creciendo en toda la población. El tema es que, bueno, por lo menos ya nos están echando la bolita unos a otros y siguen ahí sentados. Digo, yo creo que eso es positivo en el sentido de que estamos hablando de seguridad y que eso obliga a las autoridades a darle tiempo en su agenda. Eso es muy importante. ¿Cuánto le dedica cada presidente municipal a ver el tema de seguridad? A sentarse, a hablar con sus jefes policiales, a escuchar a expertos, a oír las críticas de lo que están haciendo, a ver cómo resuelven el tema del déficit policial, cómo redignifican al policía, no solamente con el tema salarial, sino con el tema de la capacitación, de hacer atractivo ese oficio, ¿no? Alcanzamos a ir a algún comentario de ustedes. Muchas gracias por participar. ¿Usted siente seguridad en la colonia o localidad donde usted y su familia viven? Francisco Jiménez dice: en el año que llevo en Zapopan han pasado 2 asesinatos a unas cuadras y anteriormente me han abierto el carro 2 veces. Bueno, ahí tiene usted una de las respuestas. Y cada vez más historias cercanas a la mayoría de los ciudadanos de casos de esta naturaleza. Vamos a la pausa, continuamos. Inicia la desbandada de políticos. Comenzó en el Congreso del Estado con la salida de Pedro Kumamoto en busca del Senado, y diputados de otros partidos esperan cobrar unas quincenas más para ir tras otro cargo de elección popular. Ismael del Toro irá tras la candidatura de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, pero también ya se adelantó Antonio Cruz Esmada para tratar de ser el abanderado político del PRI a la alcaldía de Zapopan. Eduardo Almaguer podría ser antes de 10 días el próximo en dejar la Fiscalía General para competir por la gobernatura del estado, junto con el actual presidente del PRI Jalisco, Héctor Pizarro. También dejaría la presidencia de Guadalajara Enrique Alfaro para competir por segunda ocasión para gobernador. Pablo Lemus y Alberto Uribe hablan de repetir en Zapopan y Tlajomulco respectivamente. El chapulineo político comenzó y podría arreciar en diciembre en Jalisco, conforme a las convocatorias y a los tiempos de los partidos políticos. Pues de aquí para el Real. Hay quienes dicen que ya el fiscal lo anuncia este viernes para hacerlo efectivo el lunes su retirada de la fiscalía. ¿Será? Pues la verdad es que no tengo información sobre el tema, pero en términos generales yo creo que es natural que los políticos busquen la reelección, busquen otros cargos de elección popular, pero tendríamos que ser más imaginativos y tratar de ver, digamos, cuál es el costo político de este tipo de decisiones, cuál es el costo en la administración, qué se interrumpe, qué se deja de hacer. Es decir, pareciera como que es un juego de las sillas, donde empieza la música, todos se levantan a correr, a dar la vuelta y hay cada vez menos silla, entonces todo, pero hay un momento en que la gente está esperando que sigan dando resultados, que siga habiendo gobierno, que mejore la seguridad, en fin, entonces hay que ver cómo le hacemos como país y como región y como ciudad para que ese tipo de decisiones muy legítimas estén un poco más acotadas, estén reglamentadas, y hay un costo político, que si te la vas a jugar por otro cargo, bueno, pues entonces asumas el costo político de haber dicho, por ejemplo, en el caso de algunos de los aspirantes, yo me voy a quedar los 3 años de diputado, o yo estoy aquí para cumplir un propósito, y después cambiar de opinión, contradecirse, incumplir lo que prometiste en campaña, pues que eso tenga consecuencias. No digo que no se deba de hacer, simplemente que tenga repercusiones. Eso que esa es la parte todos, David, que se van a quedar los 3 años, hasta claro, Kuma. Claro, todos han sido inconsistentes en eso. Y yo creo que lo que también tenemos que entender como sociedad y como opinión pública es que quizá no debamos de pedirles que se queden 3 años en la legislatura, 6 años en el gobierno, 3 años en la alcaldía, que sepamos que se van a ir, entonces que nos digan quiénes se van a quedar en su sustitución, por qué se van a ir, qué van a proponer, y saber
que pueda haber políticos también que sí digan, yo quiero estar los 3 años y me comprometo absolutamente a cumplirlos, pase lo que pase, me ofrezcan lo que me ofrezcan, o se abra la oportunidad que se abra, yo permaneceré en el encargo. Es el asunto, que esto tiene costos políticos porque hay desacomodos. Lo hemos visto en el Congreso con el sustituto de Kumamoto, pues que ya se generó una cierta incertidumbre, hay cambios pues en las... lo mayoritearon, lo agandallaron, ¿no? Y le quitaron todo, ¿no? Sí, lo engrandecieron incluso, pero el hecho de que haya un sobresalto no conviene para la vida legislativa, tampoco en la Secretaría de Salud, ya lo comentamos, tampoco en la Fiscalía, con la situación que tenemos hoy en el Estado. Es decir, estas cosas trastocan la continuidad de políticas, de mandos, de controles, desorganiza la administración pública y eso tiene un costo político y un costo social y económico para la población entera, que nadie se hace cargo de eso. Tendríamos que ver cómo le hacemos para regular eso. Claro, el problema es que se han hecho reformas y cambios pensando en que se podía modificar esto y el tema de la reelección es uno de esos y no sucede, es decir, vuelven a darse los mismos ejercicios. Incluso cuando pensabas que la reelección iba a ser un atractivo para la mayor parte de los políticos, nos vamos a dar cuenta que casi nadie, salvo algunos alcaldes en área metropolitana, van a aspirar a la reelección. Incluso vemos muchos alcaldes de fuera de zona metropolitana que lo que quieren es ser diputados locales o diputados federales. Pero además vendrá un momento que será peor, por ejemplo, el de las precampañas, cuando muchos, por cuestiones de estatutos, tendrán que separarse de sus cargos para participar en sus procesos internos y el Congreso, en particular, entra en una especie de receso para no tomarle protesta a los suplentes y aguantarles el lugar y no dejen de cobrar ni una quincena a los que se van. Pero eso es cuando ya se van los definitivos, ¿no? Sí, hay un receso peor previo en que el Estado entra en exacto, en donde no sucede. Es lo mismo también, de nada sirven. Pero por lo menos hay votaciones y por lo menos hay sesiones. En esto lo que hacen es sesionan al principio del mes y al final del mes para que no se note tanto estas ausencias. Exactamente. No tendría por qué suceder que el Estado se paralice solamente porque alguien quiere competir por una candidatura. Y en el caso de quienes participan en los gobiernos municipales y en el gobierno del Estado, veremos exactamente lo mismo, ¿no? Que muchos de los proyectos y de los programas que se habían puesto en marcha, pues o se verán frenados o prácticamente habrán concluido. Estamos a unos meses de que la vida política en Jalisco prácticamente cierre, ¿no? Pero el problema entonces es por esas aspiraciones de ellos o porque nuestra ley no es la adecuada. No, en Estados Unidos siguen ejerciendo sus funciones. Ese es un tema. Por ejemplo, la reelección, pues tampoco nos evita ese problema porque también tienen que renunciar los que se van a reelegir, tienen que renunciar ya en unos días para entrar a la campaña y todo, pedir licencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo. No hay que condenar esto de que no concluyan sus cargos por querer continuar una carrera política. Creo que es una aspiración legítima, la ley no les permite seguir en sus cargos y hacer campaña, entonces eso pues nos tiene que hacer entender que es un derecho que tienen los políticos de optar y de ir por un siguiente cargo. Profesión. Lo que sí creo, y va mucho en la línea de lo que han planteado aquí, que nos hace mucha falta y estamos ante la oportunidad de hacerlo como ciudadanos, como votantes, de pedirle a los políticos que campaña y promesa de campaña que hagan, le pongan indicadores. A ver, tú dices que vas a hacer esto, ¿cómo y cómo sé que lo vas a cumplir? Y en esa medida podemos definir quién aspira legítimamente y con méritos a ir a buscar otra vez el voto del ciudadano. A ver, prometió esto, prácticamente cumplió sus 3 principales promesas de campaña. Yo creo que tiene todo el derecho de ir de una diputación a una senaduría, de reelegirse en la presidencia municipal, aspirar a otro cargo de local a federal, en fin. Pero sí tendremos que tener como una medición de esos temas, de los logros, que sean patentes, que sean medibles de lo que prometieron en campaña. Y otra cosa, también pensar en implementar un verdadero servicio civil de carrera que no trastoque
el andar de los gobiernos y de los servicios públicos que presentan o que le tienen que brindar o que están obligados a brindarle a la ciudadanía por el hecho de que se va el representante popular o el representante es que ese es parte del problema de las administraciones públicas en el legislativo, en el ejecutivo, que no hay una profesionalización ni un servicio civil estable que le dé continuidad a las políticas y a los programas. El problema es que los secretarios, cuando renuncian, no solamente es él, sino en cascada un montón de gente que son sus compromisos de campaña, que no necesariamente equipo, ¿no? son político. los mejores para estar ocupando cargos en la administración pública, y se van y rotan y cambian, y eso trastoca muchísimo la continuidad en las secretarías y en las comisiones del legislativo. Por eso lo que decía Sonia de que se frena el desempeño legislativo tiene que ver no solamente con que sus titulares, los diputados, se van, sino que hay un montón de asesores y de colaboradores que se tienen que ir, entonces se pierde un poco el impulso, y eso tiene un costo, y debemos de trasladarle ese costo político a quienes están tomando esas decisiones, porque el hecho de que durante unos meses no se legisle, por supuesto que no se fiscaliza, no hay una representación política que le dé voz a la ciudadanía, que esté ahí dándole voz a la gente, o que los gobiernos entren en una especie de ocaso donde ya nadie les hace mucho caso porque ya van de salida, porque los titulares ya no son los que empezaron, sino los que van a cerrar la administración, los que son encargados de despacho, y vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Eso mata a los gobiernos. Tuncos, ¿cómo les Exacto, llaman? que ese es otro Los factor, patos el año de muertos. Hidalgo, ¿no? Que se genera ese vacío que empieza entonces ahora sí a llevarse lo que se pueda, ¿no? Así es, y hay quienes promueven iniciativas desde hace años para evitar esto del chapulinaje. No prospera tampoco porque atenta a los derechos políticos de votar y ser votado. Más bien lo que tendría, porque a ver, es que hay de todo, ¿no? Habrá chapulines que si se van le hacen un bien al Estado en No, este porque rato. van a caer en otro lado. No, porque van a... Depende, pues eso sí, pero un ratito de que no estén ahí Qué ayuda. bueno que saltaran a su casa, Luego pero no ves saltan a su ejemplos casa. de quienes Hay son. otros que son buenos y que qué bueno que estén Luego también buscando la gente cómo tiene continuar. la culpa, ¿no? Ves ejemplos que ligan diputaciones locales, federales y regidurías durante 20 años y siguen votando por ellos y se quejan de que son chapulines. Pues la gente tiene también ahí, tendrá que ser más consciente al votar, ¿no? Por ejemplo, ahorita el caso de Kumamoto, que es el más criticado porque cometió el error de decir que iba a cumplir los 3 años, ¿no? Obviamente no podía desaprovechar el capital político que tiene y que está en su momento y que puede, pues, saltar a una posición donde se puede hacer más en lo legislativo. A ver, pero Sin embargo, ahí la diferencia es que en un partido tradicional a los chapulines como plurinominales te los imponen. Aquí por lo menos se puede negar la firma para que no tenga el registro como candidato independiente. Oye, Julio, pero a mí me llama algo mucho diferente. la atención. A mí me llama muchísimo la atención que la misma clase política hoy, que antes evadía este tema del chapulinismo, hoy sea la principal crítica de Kumamoto. Entonces, yo no sé qué miedo les ha dado esa figura, porque hay que también, porque hay que reflexionar sobre algo. Kumamoto pudo haberse quedado a reelegirse como diputado local de la manera más cómoda. Era el camino más cómodo. Creo yo que hay una explicación y un reto mucho mayor de ganar una senaduría, primero para buscar las firmas y luego para buscar los votos para llegar al Senado, para tratar de llevar una agenda que regularmente cumplió en lo local para llevarla a lo federal. Sí, no se me puede llama, mucho la atención la misma condena de la misma clase política a ese caso en particular. Y pues ahí sí la gente puede decidir a no dar su firma. Con los tradicionales, ¿no? Te los endosan y de pluris y ahí está el chapulín, No te preocupes, aunque no quieras. Hasta Chema Martínez le dio su firma ya. Claro, sí, vi el senador tweet. José María Martínez. Bueno, vamos a algunos de los comentarios de ustedes. Muchas gracias por participar. César Ceballos dice, claro que no, es a propósito de... si confiarían los políticos que dejan sus puestos. El señor de la Rosa dice, si no cumplen con su periodo, menos con cualquier compromiso, chapulines, dice. Carlos Ochoa Jiménez, ¿quién votará por él? ¿No la hizo en el sector salud de alcalde? Sería por el que no la hizo en el sector salud, sería solo para robar más. Muchas gracias, Carlos Ochoa. Gabriela dice, nunca dejan claro lo que buscan, que para nada es coadyuvar a mejorar la vida de los ciudadanos, sino sus bolsillos. Muchas gracias, Gabriela. Manuel dice, viendo cómo se manejaron en el puesto en el que estaban, no confío ni creo en lo que digan. Muchas gracias, Manuel, también por participar. Beto, nunca.
quien se firma como obvio, dice no. Tampoco confía, simplemente no confía. UDG Libre dice no, nomás en Kuma, él no es chapulín, es un saltamontes. Gracias. NSTR GTZ dice ni en los que permanecen en ellos, es decir, no confía ni en los que se van ni en los que se quedan. David Guzmán dice perdón, para nada. Arturo López, por supuesto que no, vividores. Y en más de sus comentarios, Alberto dice confianza solo si hay buenos resultados en su desempeño público y son visibles y medibles. ¿Los hay? Es lo que se pregunta. Bueno, ¿y tenemos más participación? No, por lo pronto. Genera pasión es el tema, José. Exactamente. Nos vamos nosotros a la pausa y regresamos para comentar acerca de todo este tema de Peña, Odebrecht, la PGR, la FEPADE y más. Peña y Odebrecht. El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht puede involucrar al presidente de México, Enrique Peña Nieto. La presidencia de la República acepta que hubo reuniones con funcionarios de Odebrecht, pero nunca recibieron sobornos. En 2012, la constructora Odebrecht transfirió los primeros $3.140.000 de más de 10 millones a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, coordinador de vinculación internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya se perfilaba como un funcionario influyente en el próximo gobierno. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, aseguró que, de comprobarse los vínculos entre el PRI y Odebrecht, el tricolor podría perder su registro como partido político. El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, destituye como titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales a Santiago Nieto, quien denunció que el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, lo presionó para dejar el caso. Dice que su renuncia fue ilegal. Y luego ya se reconoce que hubo contacto con Odebrecht por parte de Peña Nieto, pero dinero nada. Así las cosas hasta el momento en este tema, Jaime Barrera. A ver, un caso que huele muy mal, ¿no? Que se creó toda una tormenta política por la manera en que se destituye al titular de la Fiscalía Especializada en Atención para los Delitos Electorales por alguien que aún se está determinando si tenía facultades o no para destituirlo, como era Alberto Elías Beltrán, que está simplemente como encargado de despacho de la PGR, incluso con otro cargo, ¿no? Digo, es terrible que en muchísimos otros países donde ya han detectado todos los sobornos que hizo esta empresa brasileña, ya hayan caído ministros, altos funcionarios, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Dominicana, en muchos otros. Aquí, al que está investigando sea el que lo corra, ¿no? Creo que llama muchísimo la atención y habla y pone en jaque nuevamente esta idea de construir un sistema nacional anticorrupción en un gobierno que en cuanto lo empiezan a revisar hace este tipo de actos y pone a tratar de que se vote el tema con voto secreto en el Senado, que es donde se tiene que ratificar si efectivamente va a la destitución o se tiene que restituir a Nieto, Santiago Nieto, se me olvidó su nombre, Santiago Nieto, en la Fiscalía, ¿no? Hay también ahí el tema de que Nieto decía que había sido presionado por Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, y pues cuando lees el documento, pues yo no veo ninguna amenaza, ninguna presión, ¿no? Pero creo que está muy mal jugado de parte de la PGR el hecho de esta destitución, que pone en entredicho todo el asunto del discurso de combate a la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En un total fracaso estamos, inclusive en este tema del combate a la corrupción. No, sin duda. Y sí, lo que dice el señor Jaime Barrera es cierto. Aquí, si uno lee la carta que se filtra, no aparece por ningún lado este tipo de presiones, lo único que hay aquí es que se le informe si hay una investigación o no en su contra, porque se enteró por los periódicos. Estaba sensible cuál es cuando la leyó. su domicilio, y también dice que no se está escondiendo, que es una persona pública, y da a conocer el nombre de sus abogados. Es todo lo que viene en la carta que se da a conocer, y es donde uno piensa si no habrá sido hasta plan con maña para que el famoso debido proceso pues no se dé y que no pase nada luego con este caso. Pero bueno, no podemos descartarlo. De todas formas no pasaría nada. Tienes toda la razón. De cualquier forma. Y aún así, esta parece una acción desproporcionada, cupular, que debilita todavía más a una institución. Todas son importantes, pero esta institución del Estado mexicano también es muy importante, más aún cuando era el hombre que investigaba este caso tan delicado. Sin duda es un error de cálculo que deja la percepción de que quien osa tocar a esta clase política es acallado. Y también pues uno reflexiona, a ver, no que no se podían cambiar las reglas de lo electoral cuando ya estaba el proceso en marcha. Quitas al encargado de investigar los delitos electorales cuando ya está un proceso electoral en marcha para reducir el financiamiento público, los partidos políticos. Ese era el pretexto que ponían, que no se pueden cambiar las reglas ya iniciado el partido, y quitan a que es uno de los tantos, digamos, los árbitros. Las personas entonces, sí te van a decir. No. Es como el abanderado, eso no debería de ser tampoco, exactamente. O sea, el INE, perdón, es el árbitro y este es el abanderado, supongámoslo. O sea, exacto. Sí, no debería de ser. O sea, esto debilita todavía más, y no vamos a saber tampoco realmente qué pasó, porque no hay una información oficial todavía de quiénes o cuándo o cómo lo recibieron, y esto me parece que va a seguir cargándose con esta cruz de esconder lo que ocurrió, como ha pasado con otros casos, porque parece que le sale más barato que no se sepa realmente y cargar este costo político. Seguiremos entonces en el no pasa nada, Sonia. Yo creo que al final no va a suceder nada. Lo que sí va a tener es un alto costo para la clase política. Hay que esperar qué resulta finalmente en la decisión que tome el Senado y en el tema del voto oscuro. Sin embargo, creo que lo importante es que todo esto ha podido conocerse debido a, me parece, a uno de los ejercicios más importantes de periodismo que ha habido en América Latina, y que permite, primero, cuando se descubre el caso de Odebrecht y la forma en que operaba para financiar prácticamente proyectos políticos y beneficiarse con muchas empresas, y ahora para ligar que esta era una forma en que funcionaba el PRI y seguramente incluso otros partidos políticos, porque hay que recordar que Odebrecht llegó a México con Felipe Calderón. Sí. Entonces, a mí me parece que lo importante de esto es justamente saber o tener mayor certeza de cómo se han ido triangulando estas operaciones en nuestro país, no nada más, insisto, para el financiamiento de las campañas, sino para el enriquecimiento. No te explicas cómo funcionarios públicos pueden tener ingresos de tantos millones de pesos sin que su sueldo dé para eso, incluso sin que robando del recurso público les dé para eso. O sea, tendría que haber algo más. Bueno, poco a poco hemos ido sabiendo de dónde salen esa bolsota para los funcionarios públicos. Y aunque al final, por cómo operan y porque si se atreven a correr a este funcionario, violándole también a él el debido proceso, porque si incurrió en una falta, pues tendría que haber sido sometido a un proceso interno para sancionarlo, y entonces la autoridad ya tendría que haber dicho que se le siguió este proceso. Pero si se atreven a tomar una decisión como esta, es que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que no haya una sanción como consecuencia de este caso tan grave. Estamos entonces, David, ante un fracaso del sistema anticorrupción tan sonado. No, un fracaso de los políticos. Nada más. El sistema ni siquiera ha entrado en funciones como tal. O sea. Sí, yo creo que en realidad FEPADE había estado jugando el papel de la Fiscalía Anticorrupción en este país, justamente a falta del nombramiento de un fiscal anticorrupción que sigue quedando de ver el presidente de la República. FEPADE había sustituido de alguna manera
digamos, llevando incluso más allá de lo estrictamente electoral o vinculado indirectamente con lo electoral, las investigaciones en el caso de Odebrecht. Y ahí lo que vimos fue pues una remoción fulminante que a mí me parece que hay que verla a la luz de cómo se nombra al fiscal, al de la FEPADE, al fiscal especializado en delitos electorales, que es por el Senado de la República, por una mayoría de senadores. Es decir, es un nombramiento que obligó al Senado a llegar a un consenso en torno a un nombre, a un perfil, y que se supone que lo desvincula de su subordinación con el procurador o con el ejecutivo en general, y el hecho de removerlo por un encargado de despacho de un procurador que no hay, me parece que contradice todo el espíritu de la integración de la FEPADE. Y eso es gravísimo. No solo ya empezó el proceso electoral, no solo fue nombrado por el Senado de la República, por todas las fuerzas políticas, no solo estaba haciendo una investigación importante que estaba sonando, sino que además lo destituye un encargado de despacho con argumentos muy endebles. Me parece que el costo político que está tratando de evadir el gobierno federal, de que lo vinculen a un caso escandaloso, continental de corrupción, como es el de Odebrecht, que ha tumbado funcionarios públicos, que ha removido ministros, que ha puesto en entredicho a presidentes y expresidentes en América Latina, es tan alto el costo político que podría asumir el gobierno federal que están dispuestos a hacer el ridículo y a hacer una maniobra a todas luces. Les sale más barato cortar por lo sano aquí que asumir una investigación que puede llevar incluso, como se dice, al hecho de que hubo financiamiento ilícito en la campaña del 2002. A ver, hoy ya tronó la sesión en el Senado. Sí. O sea, ya agarraron diputados del PAN, PRD, PT, el tema de la revisión presupuestal, la aprobación presupuestal, no le van a entrar a ese tema hasta que se resuelva el caso que ya le llaman del fiscal carnal electoral. ya acuñaron ahí el término. Pero sí, es que es gravísimo lo que hicieron y bueno, pues se tiene que resolver y yo creo que el Senado tiene que restituirlo y luego revisar ahí lo que pasó, ¿no? Oye, y también triste lo que señalaba Sonia, de que el ejercicio del periodismo de investigación, que es valioso, no tenga efectos en esto de la rendición de cuentas, claro. Que hay que recordar que hay pilares que es información, justificación y castigo. Sí se informa, pero no tiene efecto en el castigo, en el informe que le llaman, no les está pasando. No, lo otro le toca a otros, no. Claro. El periodismo, su chamba es pero en otros países sí pasa, y nada más lo aunque que hay que decir no se chamba es del que periodista. Nieto, más bien en otros países hay otros que hacen su chamba. La ruta de los 4 millones de dólares que llegaron de Brasil a México y que hay indicios de que fueron a la campaña electoral de quien hoy es el presidente. Pues nos tenemos que retirar, agradeciendo por supuesto su compañía. Compañeros, muy buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Pásela bien.